Hola, bienvenidos al primer vídeo de Mars y Acuarios. Como digo, es el primer vídeo no solo de Mars y Acuarios, es el primer vídeo que grabo nunca, ¿de acuerdo? Con lo cual, disculpas anticipadas por lo cutre que puede ser. Quería hablaros un poquito de lo que es el ciclo del nitrógeno. Bueno, quería hablaros mucho de lo que es el ciclo del nitrógeno. Cuando me puse a pensar en un artículo escrito sobre ello, me di cuenta de que incluso haciéndolo de una forma sencilla y no demasiado en profundidad, podía ser demasiado largo. Así que vamos a dividir todo el tema del ciclado del nitrógeno en varias partes. Primero vamos a hablar solamente de lo que es el ciclo, de cómo es un acuario equilibrado, de cómo funciona, ¿de acuerdo? Después ya veremos cómo se llega a ese equilibrio, cómo se cicla un acuario y más adelante veremos los problemas que nos pueden surgir y de dónde vienen. Como digo, es el primer vídeo. Hemos hecho un PowerPoint muy sencillito, incluso un poquito cutre, ¿vale? Pero vamos a intentar meter los elementos justos y necesarios para que sea fácil de comprender, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Yo tengo la pantalla aquí, delante de mí, y vamos a ver, voy a dejar el marcador puesto así, en este color, que me gusta más. Bien, primero vamos a hablar de cuáles son los elementos básicos o los elementos que nos determinan si un acuario está ciclado o no. Es decir, para que un acuario esté en equilibrio y no degenere, necesitamos que ciertos parámetros estén dentro de un margen de control. Esos elementos, esos productos, normalmente son productos de desecho. Ahora explicaremos cómo funciona esto. Pero quiero que los nombremos primero para que podamos ponerles nombres y sepamos cómo van. ¿De acuerdo? El primero de ellos es el amonio. El amonio, también llamado amoníaco. No es que se llamen de la misma forma, aunque en realidad sí es el mismo producto. No es que sean cosas diferentes, porque realmente no lo son. ¿De acuerdo? En el acuario hay una especie de equilibrio entre el amonio y amoníaco, que son dos formas diferentes del mismo compuesto. ¿Qué ocurre? Que el amonio o el amoníaco, de los tres productos que vamos a ver, es el más tóxico para los peces y es el que antes producen. Y dentro de estos dos, el amoníaco es aún más tóxico si cabe. Cuando os digo que esto está en una especie de equilibrio, lo que quiere decir es que en un acuario tenemos una proporción de amonio y una proporción de amoníaco, que puede interconvertirse, puede cambiar en función fundamentalmente del pH. Normalmente a pHs más altos, para decirlo muy sencillo, pH más alto, mayor proporción de amoníaco. pH más bajo, mayor proporción de amonio, que nos interesa. Muchas veces en los acuarios de agua dulce, que es de lo que hablamos aquí, mucha gente los tiene en pHs tirando ácidos, en pHs de 6,5, cosas así. Entonces, bueno, vale, tampoco hay una gran diferencia. Pero sin embargo hay mucha gente que mantiene acuarios de marino en los que el pH pues, puede estar en 8,2, 8,3, con lo cual ahí tenemos que tener más cuidado con este compuesto porque habrá una proporción de amoníaco mucho mayor. Como digo, el amonio no es que sea inocuo, no, es tóxico, pero en la forma de amoníaco es aún más tóxico, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con él. Aquí tenéis la fórmula química, ¿vale? NH4 más para el amonio, NH3 para el amoníaco. Da igual, es para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y la forma visual sería un poquito esta. Después tendríamos el nitrito, que es otra forma, otro compuesto nitrogenado, y posteriormente tendríamos el nitrato. Los he puesto por colores para que veáis que van un poquito de más tóxicos a menos tóxicos. ¿De acuerdo? Bien. Imaginaos que tenemos nuestro acuario. ¿Cuál es el proceso por el que se van interconvirtiendo estos elementos? Por el que estos elementos se van transformando unos en otros. El proceso se llama nitrificación. Palabra facilita, sencilla y para toda la familia. ¿Qué ocurre en esta nitrificación o qué ocurre con los elementos que entran y que salen? Bien, en nuestro acuario, de una forma ideal, tendremos peces, normalmente para eso los tenemos, y eventualmente podremos tener plantas también. Hay gente que no tiene plantas, hay gente que no tiene peces, pero bueno, vamos a suponer que tenemos un acuario tipo estándar en el que tenemos peces y tenemos plantas. Estos peces reciben comida que nosotros administramos desde fuera. Y a través de esa comida y de su proceso de digestión, los peces producen excrementos. Los resultados de estos excrementos
entran en el proceso de nitrificación. Esto es el ciclo propiamente dicho del acuario, ¿vale? Del nitrógeno dentro del acuario. Como hemos dicho, estos excrementos entran en este proceso de nitrificación. Además, los restos de comida, y por esto es que siempre decimos, ¿vamos a dar de comer a los peces cuánto? Poco. Nunca excedernos de la comida que necesitan los peces. Tener en cuenta que los peces en condiciones normales, la mayoría de ellos, para la mayoría de ellos, la comida es un recurso limitante. Esto quiere decir que siempre están buscando comida porque hay escasez, de alguna manera. Entonces nunca se sacian, por así decirlo. Por eso vemos a los peces normalmente casi siempre hambrientos o aparentemente hambrientos, aunque estén bien gorditos. ¿De acuerdo? Siempre van a tender a comer más. Pero si nos pasamos con la comida, evidentemente de una tacada, pues no siempre se van a poder comer toda esa toma que le echamos. ¿Qué ocurre con esos restos de comida? Que empiezan a descomponerse. Y como empiezan, este ha sido Baikal. Nuestro gato que bueno, le gusta participar de estas cosas. Como decimos, cuando administramos demasiada comida, perdón, que le tengo aquí un poco haciendo el salsas y en cualquier momento nos la lía. Cuando administramos exceso de comida, esta comida empieza a pudrirse, entra en un proceso de descomposición y los productos que resultan de esto también entran en el proceso de nitrificación. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre todo de amoníaco, de amonio. ¿Vale? ¿Qué más ocurre? Salidas del amoníaco. ¿Cómo sale del amoníaco? Salidas de los productos de la nitrificación, los cambios de agua. ¿Cómo reducimos el exceso de productos tóxicos? Haciendo esos cambios parciales de agua que siempre estamos recomendando, ¿no? Cambios parciales en un acuario que esté correctamente ciclado, que esté equilibrado. Los cambios de agua deben ser relativamente frecuentes y relativamente pequeños. Digo relativamente porque cada acuario luego es un mundo y luego cada uno pues lo ajusta a su necesidad, a la población de peces que tiene, a la frecuencia en la que les alimentamos. No es lo mismo tener alevines que tienen que comer muy a menudo y en cantidad suficiente, suelen ensuciar bastante la mayoría de ellos, que tener peces adultos dependiendo qué peces también. No es lo mismo tener sobrepoblación de peces que tener muy poquitos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, los cambios de agua siempre tienen que estar presentes. ¿Por qué? Precisamente, entre otras cosas, para quitar los excesos de productos. Vamos a ver, el Baikal quiere saludar. Vamos a dejarle por aquí. ¿De acuerdo? También para otras cosas hacemos los cambios de agua, para oxigenar el agua, etcétera, etcétera, pero bueno, eso lo dejamos por ahora no nos interesa tanto. En teoría, esto sería un proceso de nitrificación básico, ¿vale? Lo más básico. Sin embargo, esos productos también resultantes de la nitrificación también se amortiguan por la presencia de plantas. Por eso recomendamos siempre también tener plantas naturales. ¿Recordáis aquel artículo de plantas naturales sí o no? Sí, siempre sí, ¿vale? De nuestra opinión. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Que las plantas no producen desechos? Hombre, pues sí, pero en un nivel bastante menor. ¿De acuerdo? Las plantas también tienen procesos respiratorios, no solamente fotosintéticos, pero los productos de desecho son bastante menores. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque generalmente se pasan bastante más tiempo realizando fotosíntesis que realizando procesos respiratorios. Vale, ¿cómo es esto de la nitrificación? ¿Cómo va? Como habíamos dicho al principio, tenemos estos tres compuestos que van a ser interconvertibles, ¿de acuerdo? Pero siempre en la misma dirección. El producto que excretan los peces fundamentalmente es el amonio, ¿de acuerdo? Que ya hemos quedado en que era el producto más tóxico de los tres. Lo que necesitamos es convertir ese amonio en un producto que sea menos tóxico para los peces, que en este caso sería el nitrito. ¿Esto quién lo hace? Pues una bacteria, la nitrosomona. ¿De acuerdo? Las nitrosomonas lo que hacen es cogen de sustrato el amonio y lo procesan en nitrito. En cualquier caso, ¿el nitrito es menos tóxico que el amonio? Sí. ¿Es completamente seguro? No. Tenemos otro proceso más dentro de la nitrificación que convierte el nitrito en nitrato. ¿Cómo lo hacemos? Con otras bacterias. ¿Cómo se llaman estas bacterias? Nitrobacter.
Es así de sencillo. Fácil. Convertimos compuestos que son muy tóxicos en compuestos que son menos tóxicos o muy poco tóxicos. Luego no los convertimos nosotros, lo hacen las bacterias nitrificantes. ¿Vale? Estos dos procesos tienen también sus propios nombres. El primer paso, el que realizan las nitrosomonas, se llama nitritación y el siguiente proceso se llama nitratación. ¿Es importante? No, casi nadie los diferencia. Casi todo el mundo habla de nitrificación, porque al final lo vemos como un proceso único. Y cuando nosotros, en teoría, estimulamos el ciclado del acuario echando bacterias líquidas al acuario, lo que estamos haciendo es echar de estas dos. O cuando tenemos sustrato adecuado, una vez que hay suficiente nitrito, una vez que empieza a haber nitrito, enseguida entran en juego las nitrobacter, con lo cual, aunque lo veamos todo como un solo proceso, es suficiente. Es decir, habiendo nitrobacter, según aparece el nitrito, se convertirá en nitrato. Habiendo nitrosomonas, según aparezca el amonio, se convertirá en nitrito. Con lo cual, en un acuario correctamente ciclado, cuando estamos realizando los test de parámetros, esperaremos encontrar nitrato, algo, esperamos que poco, pero no esperamos encontrar cantidades de amonio ni cantidades de nitrito. Insisto, en un acuario que está correctamente ciclado. Bien, continuamos. ¿Qué ocurre entonces? Fácil. Si yo tengo una colonia de bacterias pequeñita, tendré capacidad baja de transformar el amonio en nitrito. Si yo tengo una población bacteriana altísima, tendré mucha capacidad de transformar amonio en nitrito. ¿Vale? Estamos hablando de nitrosomonas. Es lógico. Y lo mismo con las nitrobacter. Si yo tengo muchas bacterias del género nitrobacter, tendré mucha capacidad de convertir todo el nitrito en nitrato. ¿Qué queremos decir con esto? Pensar esto como una cadena de montaje. ¿De acuerdo? Es verdad que las nitrosomonas y las nitrobacter básicamente lo que hacen es alimentarse. Y a lo que se alimentan, también están creciendo y se están reproduciendo. ¿De acuerdo? Pero pensar un poquito como sería una fábrica, como una especie de cadena de montaje, en la que tú tienes una pieza y mediante una cadena la transformas en otra. Y ese resultado, otra persona la manipula y la transforma en otra. Si yo tengo mucha materia prima, podré realizar mucho producto final. Bien, pero si yo tengo mucha materia prima, amonio, acordaos de que es tóxico, y no tengo mucho personal, no voy a poder producir mucho producto final. ¿De acuerdo? Se me va a quedar amontonado el amonio. Y en una fábrica es un problema relativo. En un acuario que se te amontone esta materia prima es un problema. Por eso necesitamos cuanta más colonia bacteriana, mejor. Por eso, cuando hablamos del acuario, cuando hablamos de los filtros, intentamos, yo por lo menos, le doy muchísima importancia al filtro biológico, a la parte biológica del filtro. ¿Qué es esto? Son las nitrosomonas y son las nitrobacter. Son la pieza fundamental de nuestro acuario para que funcione en el tiempo, para que siga siendo lo más parecido a un ecosistema en equilibrio. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo tengo mucha colonia bacteriana, si yo tengo mucho personal, podré transformar todo el amonio del mundo, o casi todo, en todo el nitrato del mundo. Que ya me quitaré el exceso en los cambios de agua, ¿vale? Porque el nitrato es nitrato y así se queda. No tenemos a nadie que nos lo transforme en la nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, es cuestión de cambios de agua. Pero el amonio es tóxico a un plazo muchísimo más corto. Por eso os digo que es importante, este es Baikal, que es importante que tengamos, y ahora va a pasar por delante, claro, si no, no es un gato, ¿vale? Es importante que tengamos una colonia bacteriana fuerte y sana. ¿Qué ocurre si tenemos poquito amonio? Pues lógicamente no va a haber sustrato suficiente para que las bacterias se alimenten y se reproduzcan mucho, con lo cual la colonia bacteriana también decrecerá. Es decir, aquí tiene que haber, y es deseable que haya, un equilibrio. Vamos a quitar otra vez a Baikal de aquí. ¡Hola, Baikal! ¿Vale? ¿De qué os estoy hablando ahora, en definitiva? En la población de peces.
en la sobrepoblación o no de los peces, en cuántas plantas tenemos también, pero sobre todo en si tenemos muchos peces o no. Si tenemos muchos peces, se producirá mucho amonio. Si no tenemos colonia bacteriana, esos peces terminarán muriendo. A no ser que estemos todos los días haciendo cambios de agua o cambiando el agua por completo, que no es algo muy viable a largo plazo ni tampoco es el objetivo que nosotros pretendemos al tener un acuario en casa. Si tenemos pocos peces, habrá poca colonia bacteriana, pero es que no da para más, no genera. Lo que quiero que entendáis es que esto es lo que determina el equilibrio de nuestro acuario. Y por eso tenemos que a estas bacterias mimarlas y cuidarlas y mantenerlas en todo lo posible. Espero que os haya gustado el vídeo dentro de todos los imprevistos y bueno, que si os gusta pues me lo hagáis saber y podamos continuar haciendo nuevos vídeos, esperemos de mejor calidad. Muchas gracias de todas maneras.